Hola mentes, muchas gracias por estar una vez más en este contenido. Voy a hablarte hoy sobre uno de los temas más fundamentales con los que cuenta el ser humano para aprender a desarrollarse de manera integral. Y es que al respecto del tema que hoy nos trae a colación, que es el perdón, tendemos a confundirlo mucho con lo que es la disculpa y asimismo una serie de aspectos devastadores que ocurren cuando la gente no sabe bien esta diferencia, como aparecer el famoso sentimiento de culpa. Así que acompáñame y continuemos con esta sesión de hoy. Sabes ya muy bien que para el trabajo que realizamos, las etimologías resultan algo bastante fundamental dentro de este estudio que te vengo a presentar. Así entonces, la etimología de perdón es sumamente reveladora. El prefijo per significa total o acción completa. Por otro lado, su segundo componente léxico, donare, significa regalar. Disculpa proviene de dis, que significa separación. Y así tenemos que la palabra culpa significa falla. Es importante hacer estas dos diferencias porque, como te decía anteriormente, generalmente el ser humano piensa que son sinónimos estos dos conceptos, que aparentemente son iguales en cuanto a su función o en lo que se experimenta, pero no es así. Ahora, generalmente al perdón se le otorga un acto desagradable para muchos, y es que no tienen todavía perfectamente en claro lo que esto significa y los efectos adversos que genera no dar perdón. La disculpa se enseña en la sutilidad del conocimiento popular, que se emplea cuando las decisiones u omisiones generadas realizan sin intenciones de generar un efecto adverso o desagradable con dolo, ya que hay que aclarar, en ocasiones para que un individuo aprenda, se debe generar determinados ambientes desagradables para él y así pueda comprender específica lección de vida. De tal manera que tenemos una primera diferencia entre lo que se experimenta cuando tenemos la necesidad de dar disculpas o dar un perdón. Y es que las disculpas en las acciones que se cometen aparentemente infractoras implica una acción que fue sin dolo dentro de su ejecución. ¿Cuándo pedir perdón y cuándo pedir disculpas? Es realmente sencillo. Verás, la mente inferior, invadida de personalidad, evita ejecutar lo que se debe hacer. Pero antes, contéstame en la caja de comentarios si consideras que el perdón y la disculpa se otorga o se pide. Para la mente inferior, de una vez te aviso, el perdón y la disculpa tanto se pide como se otorga, y hasta en ocasiones se exige. Pero para la mente superior, el perdón y la disculpa se otorga de forma libre, de forma natural. Pero la cuestión no es así de sencilla. Quien pide o exige el perdón o la disculpa se posiciona en una relación de amo. Sin embargo, esto es ilusorio. Quien pide o exige es en realidad esclavo, ya que si su solicitud o exigencia no es solventada a su favor, la persona vivirá con resentimientos o por lo menos incómoda o inconforme con la situación, siendo presa de esa baja vibración. Por otro lado, quien da u otorga el perdón o la disculpa se posiciona generalmente en una posición de esclavo, pero esto de igual forma es aparente, ya que quien opera el perdón o la disculpa lo hace previamente para consigo mismo antes de externarlo a su infractor. Y sin importar el perdón o la disculpa le sea aceptada, no alterará en nada su posición, su propia conciencia, porque se hace responsable de su falta u omisión. Esto no solo a nivel especulativo o mental. El perdón o disculpa se ejecuta en todos los ejes que componen al ser humano. Quien otorga el perdón o la disculpa no es amo, sino soberano de su tranquilidad y ecuanimidad. Y esto es importante que lo comprendas. Cuando el infractor no opera el perdón o la disculpa, el daño es para sí mismo, aunque no lo reconozca. La falta de valores y autovaloración trae como resultado la hipocresía y el cinismo, y con ello el repetir patrones de conducta que sumen al individuo en su propia miseria.
Quien fuese víctima de algún hecho debe aprender a perdonar o disculpar al infractor antes de que éste externe su concientización al error o falta que cometió. Esto para tu propio beneficio. Operar el perdón es sumamente complicado cuando se está exento de interiorización de ley y enseñanza o se lleva un proceso psicoterapéutico eficiente. Por eso es que no todos tienen la capacidad de perdonar o disculpar según corresponda. En ocasiones es sumamente difícil comprender la utilidad de la adversidad, ocasionada de forma natural o por un tercero. Pero lo que jamás debe caer la persona que anhela sanar es en la resignación conceptualizada. Verás, esta palabra resignación viene del latín y significa volver con intensidad al signo. Esto es el concepto de esta palabra. Ahora, el prefijo re también significa oposición, de tal forma que si regresas a tu signo, será para que al salir de ese periodo puedas oponerte a todo aquello que antes te permitía te hiciera daño. ¿Qué se refiere con eso de volver a tu signo? Bueno, desde el punto de vista filosófico profundo, volver a tu signo en la palabra resignación significa no otra cosa más que ver hacia ti, saber cuál es tu esencia, determinar que nunca has perdido la esencia, que nunca la esencia se ha dañado, pese a cualquier falta que te estén cometiendo o te hayan cometido. Lo único que se dañó fueron aspectos de confianza, aspectos de constructos mentales, pero lo que tú eres en esencia nunca se tocó porque esa es real, no puede ser mutable, permanece siempre presente desde que fuiste creado. La conceptualización de resignación es bien conocida. Implica aceptar las cosas porque no queda de otra. Esto para una persona que quiere llegar a conocerse no tiene cabida. Solo que toma en cuenta que en determinados sucesos adversos su explicación la podrás comprender años más adelante de donde te encuentres actualmente. La idea de la palabra resignación es el periodo hermético o comprende un periodo hermético. Te explico. El periodo hermético es un tiempo y un espacio destinado para ti mismo, a la meditación con fines instructivos, evitar estar bombardeado de factores externos que te alteren. El periodo hermético de las personas que quieren sanar se puede apreciar de distintas formas. Incluso hay grandes personalidades de cualquier tipo de rama del saber o ciencia que han atravesado por diversas travesías para sanar, se aíslan para después salir adelante y hacer frente a sus adversidades. El periodo hermético no es un momento para deprimirse, muy por el contrario, es un momento para sanar, renovarse y reinventarse, para deconstruirse. No confundas un periodo hermético con un periodo de depresión. Las causas que evitan se opere el perdón o la disculpa son diversas. Entre las más comunes, te voy a decir las más importantes, que son 1. El ego inferior cuando sientes que pedir perdón te coloca en una posición inferior. Cuando no tienes la humildad suficiente para reconocer tu equivocación. 2. La falta de interiorización de guía de conocimiento adecuado que te permita sanar. 3. Evasión del sufrimiento. 4. La minimización de tu sufrimiento, que lo hagas chiquito. 5. Los lazos afectivos con el agresor o con el agredido. 6. La ausencia de lazos afectivos con el agresor o con el agredido. 7. Pura plena ignorancia, que pienses que lo correcto es mantenerte así con ese resentimiento. 6. Seguir falsas doctrinas o frases de metafísica de lo absurdo, como aquella que dice que el tiempo lo cura todo. Para que quede más claro, la posición de amo-esclavo dentro del perdón o las disculpas cesa cuando el infractor, tanto como el afectado, comprenden la necesidad de perdonar y perdonarse por el acontecimiento. Repito que esto no es sencillo, pero así es. ¿Qué te digo? La sociedad y los individuos tienden a estigmatizar las faltas y sin importar el individuo se encuentre operando lo conducente para la rectificación, la estigmatización social tiende a ser muy intensa. Existe una tremenda necesidad por ver arder a un infractor que en vastas ocasiones dicha estigmatización evita al infractor continúe con la voluntad necesaria para rectificar, a tal punto de ya ni siquiera después interesarlo en concluir ese proceso.
La victimización es un efecto recurrente en quien gusta sentirse especial por haber experimentado determinada adversidad. Aquí es sumamente interesante analizar el origen de la palabra víctima. Esta palabra, muy contrario a lo que se piensa, significa estar en honor. Verás, una víctima era hace muchísimo tiempo un animal o persona que era ofrendada a los dioses en sacrificio. También es necesario recordar el origen de la palabra sacrificio. Pero sigamos. Es necesario entender que hubo un tiempo en que las víctimas eran dadas en sacrificio con una preparación integral, espiritual, en muchos pueblos, seleccionando los animales y personas bajo un escrutinio muy detallado. Cuando la casta sacerdotal degeneró en los pueblos antiguos, las víctimas podían ser cualquiera sin importar procesos para su labor. Así entonces debe ocurrir todo un proceso específico, ocurría, para que las víctimas se prepararan en la representación de los ritos ceremoniales que en aquel momento se ejecutaban. Medita a profundidad estas palabras y sal de la masa al respecto de lo que es ser víctima. De tal forma que una víctima era un alto honor. Así entonces la conciencia antropológica ha traído hasta nuestros tiempos la autovictimización. Psicológicamente hablando, esto es bastante revelador para cualquiera. Quien caiga en autovictimizaciones quiere tener la atención de la gente, quiere sentirse especial, como recuerda la etimología en aquellos lejanos momentos donde ser víctima era de honor. Hay personas que lo único importante en la vida que les ha ocurrido son adversidades. La autovictimización es un intento, a veces con éxito, de llamar la atención de la gente. Mucho más en aquellos a quienes se ama o se dice amar. La victimización también es una forma de evadir algunas faltas cometidas, revirtiendo así los efectos estigmáticos sociales o familiares en una mamá que, por ejemplo, nunca estuvo al pendiente de sus hijos, o de un padre ausente, en un hijo que nunca aprovechó sus oportunidades. El que se autovictimiza busca en determinadas ocasiones que no le echen la culpa de sus imperfecciones, de su sufrimiento, de los errores que va cometiendo en su vida. Pobrecito, ¿verdad? Y es que, ¿qué te digo? A nadie le gusta sentirse pobrecito y preferimos echar la culpa a otros, y que sirva como nuestro bote de basura. Es por ello que el instructor de la enseñanza es crudo. Si la persona que recibe su instrucción se ofende, será responsabilidad del oyente mismo, porque el instructor lo único que hace, el psicoterapeuta, donde estés recurriendo, es dar la normativa de vida. Y ya, cómo a ti te afecten esas palabras es un tema diferente. Para perdonar debes considerar la intencionalidad, la intensidad, la ignorancia, la alevosía, quién o qué lo ocasionó y sus efectos. Asimismo, el aprendizaje que se obtiene de esto y, lo más complicado de todos, la propia responsabilidad en el suceso. Porque después de todo, como dice un antiguo pasaje budista, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién le pegó a Buda? ¿O bien el propio Buda por traer el cuerpo a este plano de existencia? Antes de cerrar este contenido, es fundamental que respondas las siguientes preguntas. Te las voy a dejar y por favor analízalas concienzudamente. ¿El perdón se da o se pide? Según sea tu respuesta, ¿cuáles son las causas que evitan pedir o solicitar el perdón? ¿Cómo erradicar dichas causas? Si por supuesto consideras son inequívocas para tu desarrollo integral. ¿Cómo hacer para que quien pide o solicita el perdón evite estar en posición de amo o de esclavo? ¿Cómo perdonar a alguien que ha fallecido? ¿Cómo perdonar algo que es tan intangible, pero que fue factor determinante para que ocurriera un evento, el cual requiera de un perdón? Como que alguien haya fallecido en un terremoto y le cayó un bloque. Si un león se come a un ser querido, ¿cómo exigirle perdón a ese león? ¿Qué se hace en este tipo de casos? Por culpa, mucha gente jamás deja atrás los sucesos adversos que ella cometió. Sí, hay que hacer frente a las acciones que hemos cometido, pero verás, por culpa, mucha gente pierde su dignidad, se coloca como tapete ante las personas que
le ocasionó determinado daño. Por sentir culpabilidad es que muchos padres sobreprotegen o consienten a sus hijos porque de jóvenes a lo mejor saben y están conscientes que les faltó presencia masculina o femenina. Por culpa es que la gente pierde la propia voluntad de que lo traten con dignidad porque se sienten culpables. Esta cuestión debe erradicarse porque en ningún momento la sanación te exige que tengas que pagar en carne propia las faltas que cometiste. Y sí, esto va a ser un aliciente para muchos infractores, pero no nada más es así de sencillo, no nada más es así de liberador, porque la conciencia es un juez inflexible. Y es que la gente que tiende a experimentar sentimientos de culpa, lo único que tiene que hacer es cambiar la palabra. Recuerda que las palabras nos programan, nos van programando. Y así como el programador del celular o del ordenador donde estés viendo este contenido, si hubiera colocado una coma, si hubiera colocado un 0 o un 1 antes o después de donde lo colocó, tu celular, el programa que estés usando, no arrancaría o tendría fallas constantes. De tal manera que mente, en vez de estar pensando en eximir culpa, mejor hazte responsable de lo que tengas que hacer para, si no rectificar o reconstruir las cosas que fallaste, a las cuales violentaste, porque en ocasiones no se puede, sí por lo menos que la gente sepa que hay un aprendizaje dentro de esa lección adversa que tú mismo cometiste. En muchos conflictos de pareja, por culpabilidad, la gente tiende a separarse totalmente. En muchos conflictos familiares, la culpabilidad hace que de igual manera se abran espacios de comunicación, de lazos afectivos, cada vez más mayores, a tal punto de volverse irreconciliable cualquier tipo de conflicto. Y todo puede ser reconciliable cuando se aborda con la forma precisa y correcta al expresarnos, y por supuesto también al recibir las disculpas o el perdón correspondiente. Te decía hace un momento que quien pide disculpas se coloca en una posición de esclavo porque espera que aquella persona le diga discúlpame, perdóname y yo con eso sentirme superior o sentirme bien. Pero lo único que estás ocasionando ahí es darle poder a esa persona para tu propia sanación. Por ello, es realmente muy delicado que la gente exija disculpas, exija el perdón correspondiente. Si el otro no te lo da de manera sincera, no vas a lograr nada, no te vas a sentir mucho mejor con eso. Al contrario, puedes sentirte igual o hasta peor porque te das cuenta que aquella disculpa o perdón que estabas buscando ya te llegó solo, que fue transmitida por maneras incorrectas, por formas injustas, solo por decir por compromiso. El tema de la relación amo-esclavo te va a aclarar esto que te estoy diciendo. Espéralo la próxima semana y por favor empieza a comprender la diferencia entre culpa, disculpa, perdón y responsabilidad. Vamos a agregar una más, lo que es el deber. Y con ello tendrás un panorama un poco más amplio al respecto de lo que implica sanar tu mente y, metafóricamente hablando, también tu corazón. Hasta luego, mente. Ley y enseñanza.